Durante las etapas medias y finales del período Jurásico, los dinosaurios realmente empezaban a apoderarse del mundo. Eran los organismos terrestres más grandes que el mundo había visto hasta entonces. Al final del período Jurásico, cuando los saurópodos como Diplodocus y Brachiosaurio y los ornitisquios como Estegosaurio empezaron a recorrer las tierras salvajes de Norteamérica, estos nuevos herbívoros allanaron el camino para la evolución de grandes y robustos depredadores que podían enfrentarse a ellos y salir con vida. Pocos fueron más exitosos durante este tiempo que Torbosaurio, uno de los terópodos más grandes y poderosos del período Jurásico. Entre hace 165 y 148 millones de años, este enorme y temible depredador deambulaba por las tierras salvajes de lo que algún día se convertiría en Colorado, Portugal y luego posiblemente Alemania, Gran Bretaña, Tanzania, Uruguay y España. En el video de hoy vamos a explorar en detalle la vida y época de Torbosaurio, desde su reinado como uno de los principales depredadores del Jurásico hasta su descubrimiento en la actualidad. Torbosaurio fue un dinosaurio megalosaurino grande y de constitución robusta, miembro de un grupo que prosperó especialmente durante el Jurásico. Fue uno de los carnívoros terrestres más grandes de su época, con la especie tipo Torbosaurio tanneri, capaz de crecer hasta 9 metros o 30 pies de longitud y pesar más de 2 toneladas. La segunda especie, Torbosaurio gurney, era aún más grande, midiendo 10 metros o 33 pies cuando estaba completamente desarrollado y pesando hasta 5 toneladas. Algunos paleontólogos afirman que la especie tipo Tanarái pudo haber alcanzado incluso longitudes mayores de 12 metros o 39 pies de longitud, pero esto aún no se ha comprobado. Hay algunas formas en que los científicos pueden distinguir entre las dos especies conocidas de Torbosaurio. Los especímenes de Tanarái tienen 11 dientes en la mandíbula superior, un poco más que Gurney. Torbosaurio tanneri era originario de Colorado durante el Jurásico, mientras que Gurney vivía en Portugal. Se cree que los hallazgos fósiles de Alemania, Uruguay, Gran Bretaña, España y Tanzania pertenecen al Torbosaurio, pero aún no se han colocado de manera concreta en el género. Se necesita más investigación para determinar hasta dónde se extendió este animal durante su tiempo en la Tierra, pero parece que el Torbosaurio fue particularmente exitoso, lo que le permitió conquistar la mayoría de las masas terrestres occidentales del planeta. El Torbosaurio, como género, puede reconocerse por su hocico largo y estrecho, que en los huesos tenía una ligera curvatura justo encima de las fosas nasales del animal. La mandíbula superior era alta y contenía los dientes largos y afilados del animal, que estaban aserrados en la parte trasera para ayudar al dinosaurio a cortar la carne con facilidad. El Torbosaurio, como todos los terópodos, era bípedo y usaba sus extremidades traseras alargadas para impulsarse a través de las llanuras del mundo antiguo. Con una cola larga y rígida extendida detrás de él, los brazos eran cortos pero poderosos y probablemente ayudaban al dinosaurio a sujetar a su presa mientras le daba golpes mortales con sus enormes mandíbulas. El Torbosaurio se ubica dentro de la familia Megalosauridae, una familia de carnívoros que apareció por primera vez durante el Jurásico Medio. Fueron algunos de los primeros terópodos muy grandes que veríamos con más frecuencia durante los períodos Jurásico tardío y Cretácico, pero conservaron las características primitivas de sus antepasados. Se cree que el Torbosaurio estaba directamente relacionado con dinosaurios famosos como el Megalosaurio, el Afrovenator y el Eustreptospondylus. Pero desafortunadamente, a diferencia de algunos de sus parientes, no ha logrado abrirse camino en la cultura popular. Los restos de Torbosaurio fueron desenterrados por primera vez en 1899 por Elmer Samuel Riggs, un paleontólogo que trabajaba en el Museo Field de Chicago. Riggs descubrió el contenido fósil en la región de Fresno Hills, al sureste de Wyoming, a unos 18 kilómetros al noroeste del pueblo de Medicine Bow. El hallazgo en cuestión consistía en un pie izquierdo parcial y la mano derecha del dinosaurio. Tras su extracción, Riggs llevó los huesos al Museo Field, donde estuvieron almacenados por más de 100 años. Aunque estos fueron los primeros fósiles de Torvosaurus conocidos por la ciencia que se desenterraron, el género no fue establecido ni descrito hasta 1979, y estos huesos en particular no fueron reconocidos como restos de Torvosaurus hasta 2010. Durante mucho tiempo, todo el material de Torvosaurus que se desenterraba se asignaba al género Megalosaurus, que en ese momento era un taxón cajón desastre. Cualquier hueso grande de terópodo jurásico de ubicación incierta se asignaba al género Megalosaurus hasta que futuras investigaciones pudieran realizarse, ubicándolos de manera más confiable en otro lugar. A lo largo del siglo XX los hallazgos siguieron llegando. Dientes de Tanzania y luego de Uruguay, garras de Colorado, preservadas junto con los restos de dinosaurios saurópodos gigantes. Luego, a principios de la década de 1970, comenzó a llegar contenido fósil más confiable, de esqueletos parciales que pertenecían a lo que tenía que ser un género completamente nuevo.
Pronto quedó claro que estos fósiles probablemente estaban relacionados y eran demasiado diferentes de los otros restos de Megalosaurus registrados como para permanecer en ese género. En su lugar, James Alvin Jensen y Peter Galton, en 1979, establecieron la especie Torvosaurus tanneri, un nombre en el que agrupar todos estos hallazgos de todo el siglo XX. El nombre genérico se traduce del latín y griego, significando lagarto salvaje en inglés. Mucho más material siguió llegando a partir de entonces. A mediados de los años 80 se encontraron los primeros elementos del cráneo de Torvosaurus en Colorado, dándonos una idea de cómo este dinosaurio cazaba y comía. A finales de los años 80, los únicos elementos principales del esqueleto del dinosaurio que aún faltaban eran partes de los hombros y los muslos. Luego, al cambio de siglo, empezaron a llegar materiales de Europa que solo podían atribuirse a una segunda especie de Torvosaurus. En el año 2000, la formación Larinia de Portugal produjo nuevo material esquelético y poco más de 10 años después, fósiles de huevos de Torvosaurus. En 2014 se describió la segunda especie, Torvosaurus gurney. Después de esto, se añadieron al conjunto contenido fósil de España, un maxilar de Alemania y dientes adicionales de Uruguay, que muy probablemente pertenecían a Torvosaurus. Aparentemente expandiendo aún más su rango hacia Europa Occidental y Sudamérica, los restos de Torvosaurus siguen siendo descubiertos hasta el día de hoy. La década de 2020 ha producido muchos huesos fragmentarios de ubicación incierta. Eso probablemente con el tiempo ampliará lo que sabemos sobre Torvosaurus y su amplia distribución en el mundo jurásico. Como uno de los megalosáuridos más grandes del Jurásico, Torvosaurus bien pudo haber sido el depredador ápice en los ambientes en los que vivió. Su coexistencia con Allosaurus en la formación Morrison de Norteamérica pudo haber obligado a Torvosaurus a competir con este depredador icónico. Y el primero parecía ser mucho más común, ya que el 62% de todos los fósiles de terópodos encontrados solo en el sitio de Dry Mesa han sido asignados a Allosaurus. En comparación, Torvosaurus representa alrededor del 10% de los terópodos encontrados aquí, pero logró superar a Allosaurus en cuanto a tamaño. Algunas especulaciones han sugerido que esto podría significar que Torvosaurus era un animal raro y altamente territorial, ocupando grandes territorios pero viviendo de manera solitaria. Si esto es cierto, entonces la competencia y el combate entre miembros de la misma especie pudieron haber sido algo común. Los herbívoros más abundantes en toda la formación Morrison son los grandes saurópodos, como Apatosaurus, Brontosaurus, Brachiosaurus y Camarasaurus. Torvosaurus puede que no haya sido lo suficientemente grande y poderoso como para derribar a un adulto de uno de estos dinosaurios por sí solo, pero habría sido más que capaz de atacar a sus subadultos o crías. Había mucho menos riesgo al cazar un saurópodo juvenil que un adulto, dada su menor estatura y tamaño, y de nuevo, esas mandíbulas largas y poderosas habrían sido muy útiles aquí. Es probable que Torvosaurus inmovilizara a su presa usando su propio peso, manteniendo al objetivo en su lugar con los brazos, mientras que los dientes y las mandíbulas daban una serie de mordidas fuertes y cortantes. Torvosaurus May, como muchos de los grandes depredadores del Jurásico tardío y el Cretácico, pudo haber sido un depredador de emboscada. Puede haber preferido las regiones boscosas de la formación Morrison, donde podía encontrar suficiente cobertura mientras cazaba. Esto puede evidenciarse por los huesos de las patas del dinosaurio, que, aunque largos, no parecen estar adaptados para correr largas distancias. Quizás entonces, Torvosaurio pasaba gran parte de su tiempo al acecho en una fuente de agua dentro de su territorio, donde sabía que los grandes herbívoros tendrían que venir a beber. En algún momento, observando y esperando desde el follaje denso, el depredador atacaría en el último instante, usando una ráfaga corta de velocidad para tomar a su presa por sorpresa. Los huevos de Torvosaurio descubiertos en Europa han revelado algunos de los embriones de dinosaurio más antiguos conocidos en el registro fósil. Los huevos tienen una capa de cáscara, fueron puestos dentro de un nido construido con sustrato y, aunque están dañados, han permitido a los científicos discernir eso. Gran parte del desarrollo de un terópodo ocurría fuera del vientre de la madre. Los huevos de terópodo claramente eran puestos en las primeras etapas de su proceso de desarrollo, y estos eran aproximadamente del tamaño de los que pertenecen a las tortugas marinas actuales. La mayoría de los fósiles conocidos de Torvosaurio pertenecían a adultos. Los individuos jóvenes puede que no hayan pasado mucho tiempo, si es que pasaron alguno, con sus madres, en cuyo caso habrían sido capaces de cazar por sí mismos desde una edad temprana. Quizás perseguían pequeños mamíferos, reptiles o invertebrados por el suelo del bosque, convirtiéndose en depredadores ápice a medida que maduraban lentamente. La mayoría de los fósiles de Torvosaurio de América provienen de la formación Morrison, una de las formaciones más ricas e icónicas de todos los Estados Unidos. Específicamente, la cantera de dinosaurios Dry Mesa, en el oeste de Colorado, ha producido muchos ejemplares de Torvosaurio excelentemente preservados, y sabemos mucho sobre la región en la que vivió.
Mientras que hoy en día la región es una extensión árida de rocas y matorrales, el torbosaurio habría vivido en una llanura aluvial boscosa, con densos bosques, áreas abiertas y muchos lagos grandes. Estos lagos, junto con los ríos que fluían a su alrededor, dieron lugar a ambientes de humedales que sustentaban una gran variedad de vida de agua dulce. Muchos dinosaurios grandes podían ser sustentados por un ambiente tan rico y el torbosaurio vivía junto a ellos. No solo el alosaurio, sino también la amplia variedad de saurópodos que mencionamos antes: brachiosaurio, suposaurio, barrosaurio, apatosaurio y diplodoco. Todos hicieron su hogar aquí, alimentándose de las copas de los árboles. Mientras que los mucho más pequeños ofnelosaurio y gargoyleosaurio se alimentaban a nivel del suelo, el torbosaurio y el alosaurio no eran los únicos depredadores aquí. Los terópodos de tamaño mediano, stochesosaurio y ceratosaurio, cazaban pequeños herbívoros, mientras que el comparativamente diminuto ornitolestes se deslizaba entre la maleza persiguiendo reptiles y mamíferos en Europa. El torbosaurio gurney habría vivido muy cerca de la costa, patrullando las líneas costeras adyacentes, áreas que por lo demás eran muy similares a las que se ven en la formación Morrison. Aquí, el torbosaurio enfrentaba poca competencia de otros carnívoros. La mayoría de ellos eran mucho más pequeños aquí que en América. En Europa, sin duda, era el principal depredador de su época, viviendo junto a especies más pequeñas de estegosaurio y alosaurio y posiblemente cazándolas. Mientras una gran cantidad de otros saurópodos dominaban las llanuras y bosques, Leucertitán era un gigante de cuello largo común aquí, mientras que mucho más abajo, los iguanodóntidos, Draconix y posiblemente Camptosaurio buscaban plantas para alimentarse. Más al sur, las poblaciones africanas de torbosaurio en Tanzania experimentaban extensas llanuras costeras abiertas, con densas franjas de bosque más hacia los bordes de la formación Tenderguru. Ríos anchos atravesaban el entorno aquí, atrayendo a otro grupo de enormes dinosaurios saurópodos. Girafotitán, Decreosaurio y Australodocus son solo algunos ejemplos de los animales que el torbosaurio pudo haber cazado aquí, junto con otra especie más de alosaurio. Otros terópodos famosos aquí incluían al dudoso pero posible dinosaurio espinosaurio Ostafricosaurio y a los mucho más ágiles el afrosaurio inosáurido. Mientras tanto, en Uruguay, posibles poblaciones sudamericanas de torbosaurio vivían en humedales boscosos con suelos pantanosos que daban paso a lagos, valles fluviales y arroyos de rápido flujo. También habría sido el depredador ápice de su entorno aquí, posiblemente rivalizado solo por una especie de ceratosaurio. Los restos de dinosaurios de esta localidad son fragmentarios, pero también vivieron aquí saurópodos y ornitópodos, aunque sus géneros específicos aún están por determinarse. Las aguas aquí estaban llenas de especies prehistóricas de peces pulmonados, que a su vez eran atrapados por las fauces del meridiosaurio, parecido a un cocodrilo. Aunque los científicos han podido obtener mucha información de los huesos de torbosaurio, todavía hay mucho que no sabemos sobre este género. Con suerte, en los próximos años se encontrarán más fósiles de este dinosaurio en Uruguay y Tanzania, lo que nos dirá que este dinosaurio realmente tenía el enorme rango que creemos que tenía. Con futuros descubrimientos, también podríamos obtener una idea de cómo cazaba específicamente este animal. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué se descubre después. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.